¿Cómo procesa el cerebro la lengua de señas? Unos 70 millones de personas sordas utilizan la lengua de señas como su forma de comunicación principal. Aunque acceden a estructuras cerebrales similares a los de la lengua hablada, no se han identificado las regiones cerebrales que procesan ambas formas del lenguaje por igual. Los científicos han descubierto ahora que el área de Broca, en el hemisferio izquierdo, central para las lenguas habladas, también es crucial para las lenguas de señas. Aquí es donde se procesan la gramática y el significado, independientemente de si se trata de lenguaje hablado o de señas. Áreas funcionales del cerebro. Área motora, control de músculos involuntarios, que es como en la mitad del cerebro. Área sensorial, que es un poquito al lado, sensaciones de la piel, temperatura, presión, dolor. Lóbulo frontal, que es el encargado del movimiento, la resolución de problemas, la concentración, el pensamiento, el comportamiento, la personalidad y el humor. El área de Broca queda dentro del lóbulo frontal, al lado izquierdo, y es del control del habla. El lóbulo temporal es el encargado de la audición, el lenguaje y la memoria. Ahí está más abajito al lado, tronco del encéfalo. Y ahí está la conciencia, la respiración, el ritmo cardíaco. El lóbulo parietal, arriba. Sensaciones, lenguaje, percepción, conciencia corporal y atención. El lóbulo occipital, la visión y la percepción. Investigación. La capacidad de hablar es una de las características esenciales que distingue a los humanos de otros animales. Mucha gente probablemente equipararía intuitivamente el habla y el lenguaje. Sin embargo, las investigaciones de ciencias cognitivas sobre las lenguas de signos de la década de 1960 presenta un panorama diferente. Hoy está claro que las lenguas de señas son completamente autónomas y tienen una organización compleja en varios niveles lingüísticos, como la gramática y el significado. Estudios anteriores sobre el procesamiento del lenguaje de señas en el cerebro humano ya habían encontrado algunas similitudes y también diferencias entre los lenguajes de señas y los lenguajes hablados. Sin embargo, hasta ahora ha sido difícil obtener una imagen coherente de cómo se procesan ambas formas de lenguaje en el cerebro. Investigadores de MPI-CBS significa Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas querían saber qué regiones del cerebro están realmente involucradas en el procesamiento de la lengua de señas en diferentes estudios y qué tamaño tiene la zona de superposición con las regiones del cerebro que las personas oyentes usan para el procesamiento del lenguaje hablado. En un metaestudio publicado recientemente en la revista
Human Brain Mapping en inglés, significa mapeando el cerebro humano, expusieron una recopilación de datos de experimentos sobre procesamiento de la lengua de señas realizados en todo el mundo. Emiliano Zaccarella, último autor del artículo del Instituto MPICBS del Departamento de Neuropsicología encargado de la investigación, dice: un metaestudio nos brinda la oportunidad de obtener una imagen general de la base neuronal del lenguaje de señas. Por primera vez pudimos identificar de manera estadística y sólida las regiones del cerebro que estaban involucradas en el procesamiento de la lengua de signos en todos los estudios. Los investigadores encontraron que especialmente la llamada área de Broca en el cerebro frontal del hemisferio izquierdo es una de las regiones que estuvo involucrada en el procesamiento de la lengua de señas en casi todos los estudios evaluados. Se sabe que desde hace mucho tiempo que esta región del cerebro juega un papel central en el lenguaje hablado, para la gramática y el significado. Para clasificar mejor los resultados del metaestudio actual, los científicos compararon sus hallazgos con una base de datos que contiene varios miles de estudios con escáneres cerebrales. De hecho, los investigadores con sede en Leipzig pudieron confirmar que existe una superposición entre el lenguaje hablado y la lengua de señas en el área de Broca. También lograron mostrar el papel que desempeña el lóbulo frontal derecho, la contraparte del área de Broca en el lado izquierdo del cerebro. Esto también apareció repetidamente en muchos de los estudios de la lengua de señas evaluados, debido a que procesa aspectos no lingüísticos como la información espacial o social de su contraparte. Esto significa que los movimientos de las manos, la cara y el cuerpo, características de la lengua de señas, son percibidos en principio igual en el cerebro por las personas sordas y oyentes. Sin embargo, solo en el caso de las personas sordas, activan adicionalmente la red del lenguaje en el hemisferio izquierdo del cerebro, incluida la zona de Broca. Los resultados muestran que el área de Broca en el hemisferio izquierdo es un nodo central en la red del lenguaje del cerebro humano. Dependiendo si la gente usa el lenguaje en forma de signos, sonidos o escrituras, funciona junto con otras redes. El área de Broca procesa así no solo el lenguaje hablado y escrito, como se ha conocido hasta ahora, sino también la información lingüística abstracta, cualquier forma de lenguaje general. El cerebro, por tanto, está especializado en el lenguaje per se, el lenguaje general, no en el habla. Dice Patrick C. Treten-Brain, primer autor de la publicación y estudiante del doctorado en el MPICBS.